de Hebreos. Vamos a leer la palabra, Hebreos. Y vamos a hacer como una especie de comparativa entre el sacerdocio en Cristo y el sacerdocio fuera de Cristo, que en este caso es el sacerdocio levítico, que estaba instituido en la ley de Dios, en la Torá, se instituyó. ¿Vale? Hebreos capítulo 7. Además, ese nuevo sacerdocio tiene hasta un nombre, establecido en un nuevo orden. Hebreos capítulo 7. Hebreos 7. Vamos a leer la palabra de Dios, a la gloria de Dios. Versículo 11. Hebreos 7, 11. Vamos a leer allí a la gloria de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Mira lo que dice. Si pues la perfección fuera por el sacerdocio levítico, entre paréntesis dice, porque bajo él recibió el pueblo la ley, ¿qué necesidad habría de que se levantase otro sacerdote, según el orden de Melquisedec, y que no fuese llamado según el orden de Aarón? Porque cambiando el sacerdocio, necesario es que haya también cambio de ley. Y aquel de quien se dice esto es de otra tribu, de la cual nadie sirvió al altar. Porque manifiesto es que nuestro Señor vino de la tribu de Judá, de la cual nada habló Moisés tocante al sacerdocio. Y esto es aún más manifiesto si a semejanza de Melquisedec se levanta otro sacerdote distinto, no constituido conforme a la ley del mandamiento acerca de la descendencia, sino según el poder de una vida indestructible. Pues será testimonio de él, tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Queda pues abrogado el mandamiento anterior a causa de su debilidad e ineficacia. Pues nada perfeccionó la ley, y de la introducción de una mejor esperanza por la cual nos acercamos a Dios. Y esto no fue hecho sin juramento, porque los otros sacerdotes sin juramento fueron hechos sacerdotes, pero este con el juramento del que le dijo, juró el Señor y no se arrepentirá, tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Por tanto, Jesús es hecho fiador de un mejor pacto, y los otros sacerdotes llegaron a ser muchos debido a que por la muerte no podían continuar, mas este, por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecados y hecho más sublime que los cielos, que no tiene necesidad de cada día, como aquellos sumos sacerdotes, de ofrecer primero sacrificios por sus propios pecados y luego por los del pueblo, porque esto lo hizo una vez y para siempre, ofreciéndose a sí mismo. Porque la ley constituye sumos sacerdotes a débiles hombres, pero la palabra del juramento posterior a la ley al Hijo, hecho perfecto para siempre. Bendita es su palabra. Amén, amén. Vemos que Dios estableció un sacerdocio que se le llama el sacerdocio levítico, y con el tiempo, con la aparición de Cristo, el orden sacerdotal cambia y se le llama el orden según Melquisedec. Ustedes ya conocen eso. Melquisedec fue un señor que apareció en la antigüedad y se le apareció a Abraham. Y es tipo de Cristo porque es un personaje que dice la Biblia que era, su nombre significaba rey de paz y rey de justicia. Él estaba gobernando como rey y como sacerdote en Jerusalén. A ese hombre Dios le entregó a Abraham los diezmos de todo, el botín que había conseguido. Ustedes ya conocen esa escritura. Y él lo bendijo, partiendo pan y vino. Todo tipo del sacerdocio que se iba a desarrollar y ejecutar cuando viniese Cristo. Entonces, ¿qué es la enseñanza hoy o hacia dónde nos vamos a dirigir? Nos vamos a dirigir a que nosotros, sin ser judíos y sin pertenecer a la tribu de Leví, hemos sido injertados en un sacerdocio para participar juntamente con Cristo en ese sacerdocio. Y si Dios lo permite, entonces vamos a ver la diferencia que hay entre un sacerdocio y otro, y cómo es que se instituyó este sacerdocio
donde el pueblo supuestamente tendría que estar pendiente cuando esto pasara, y no estuvo pendiente. Iba a pasar todo el peso sacerdotal que ejercieron los ciudadanos a la persona de Cristo y sus seguidores. Y el pueblo no se apercibió. ¿Por qué yo comparto esto? Porque en los días de hoy sucede lo mismo. El Espíritu Santo coge cambios de rasantes. El Espíritu habla y dirige. Amén. Y si tú no estás fino oyendo la voz del Espíritu, sigues por la línea tradicional. Mas el Espíritu no está sujeto a la tradición. El Espíritu está sujeto al proyecto de Dios, al plan de Dios y a la necesidad del ser humano. Que busca al pecador perdido. Acordaros que Jesucristo dijo: yo vine a salvar y buscar lo que se había perdido. Cuando los sacerdotes de su tiempo le escuchaban decir eso los golpeaba, porque eso no tenía nada que ver con su sacerdocio. Los sacerdotes no se movían del templo. Sin embargo, Jesús estuvo los 3 años de ministerio corriendo en la tierra de Israel de arriba abajo y de abajo arriba. ¿Por qué? Porque como el buen pastor busca a la oveja, así Cristo fue buscando a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Entonces ese molde de sacerdocio nuevo quebrantaba el viejo. Y nosotros tenemos que empezar a alinearnos con el Señor. Yo quiero que vayamos un momentito al libro de Levítico, para que veamos un poquito. Levítico 16. Para que veamos un poquito cómo era la escena el día de la expiación, cómo era la cena donde el sumo sacerdote hacía todo el ritual para alcanzar el día de perdón. La Biblia, o sea, los judíos le llaman a ese día el día de Yom Kippur, que se le llama el día de perdón. El pueblo buscaba un año más que el contrato se ampliara de perdón, ¿verdad? Entonces ese día había una ceremonia, se le llamaba el día de la expiación. Entonces lo vamos a ver, Levítico 16. ¿Está ahí? No. Levítico es el tercer libro de la Biblia. Está Génesis, está Éxodo y está Levítico. Y vamos a ver a Aarón, cómo está ejerciendo en el día de la expiación, cómo está haciendo todo lo que es la ceremonia. ¿Levítico qué? 16. Y dice la palabra de Dios, Levítico 16. ¿Estáis allí? Vale, vamos a leer aproximadamente hasta el 22, ¿vale? Y después tenemos que ir a Mateo, porque esa misma escena se reproduce cuando llega Cristo, pero en el orden de Melquisedec. Vamos a ver las dos escenas, una bajo el orden de Aarón y otra bajo el orden de Melquisedec, y cómo Dios hizo la transferencia, el transbordo. Dice la Biblia: habló Jehová a Moisés después de la muerte de los 2 hijos de Aarón, cuando se acercaron delante de Jehová y murieron. Y Jehová dijo a Moisés: di a Aarón, tu hermano, que no en todo tiempo entre en el santuario tras del velo. Deje delante del propiciatorio que está sobre el arca, para que no muera. Porque yo apareceré en la nube sobre el propiciatorio. Con esto entrará Aarón en el santuario con un becerro para expiación y un carnero para holocausto. Se vestirá la túnica santa de lino, y sobre el cuerpo tendrá calzoncillos de lino. Se vestirá el cinto de lino, y con la mitra de lino se cubrirá. Son las santas vestiduras, con ellas se ha de vestir después de lavar su cuerpo con agua. Y de la congregación de los hijos de Israel tomará 2 machos cabrios para la expiación, un carnero para el holocausto. Y hará traer Aarón el becerro de la expiación, que es suyo, y lo hará a la reconciliación por sí y por su casa. Después tomará los 2 machos cabríos y los presentará delante de Jehová a la puerta del tabernáculo de reunión. Echará suerte a Aarón sobre los 2 machos cabríos, una suerte por Jehová y otra por Azazel. Y hará traer Aarón el macho cabrío sobre el cual cayere la suerte por Jehová, y lo ofrecerá en expiación.
Mas el macho cabrío sobre el cual cayere la suerte por Azazel, lo presentará vivo delante de Jehová para la reconciliación sobre él y enviarlo a Azazel al desierto. Y hará traer a Aarón el becerro, que hará expiación suya para la reconciliación por sí y por su casa, y degollará en expiación el becerro que es suyo. Después tomará un incensario lleno de brasas de fuego del altar de delante de Jehová, y sus puños llenos de perfume aromático molido, y lo llevará detrás del velo, y pondrá perfume sobre todo el fuego. Versículo 20. ¿Estáis allí? Dice, además no tendrás acto, perdón, aquí, me he equivocado, versículo 20. Y cuando hubiere acabado de espiar el santuario y el tabernáculo de reunión y el altar, hará traer el macho cabrío vivo, y pondrá a Aarón sus dos manos sobre la cabeza del macho cabrío vivo, y confesará sobre él los pecados y las iniquidades de los hijos de Israel, todas sus rebeliones, todos sus pecados, poniéndolo así sobre la cabeza del macho cabrío vivo. Y lo enviará al desierto por mano de un hombre destinado para esto. Y aquel macho cabrío llevará sobre sí todas las iniquidades de ellos a tierra inhabitada, y dejará ir al macho cabrío por el desierto. Hasta ahí. ¿Qué es lo que acabamos de ver? Era toda la ceremonia que se tenía que llevar a cabo el día en que Israel iba a conseguir un año más de perdón. Se traía primeramente un becerro para sacrificarlo por Aarón, que era el sumo sacerdote, y por su casa. Aarón tenía que estar vestido con calzoncillos de lino, con la mitad de lino, todo. El lino simboliza las acciones justas. Como diciendo, no puede venir un hombre delante de Dios a dar la cara por todo un pueblo que es inicuo y este hombre sea un inicuo más. Este tiene que representar que es justo. Representarlos a ellos que son justos. Venía de ese orden, por eso todo era de lino. El lino significa las acciones justas de los santos. Y todo era una simbología, evidentemente. Tenía que hacer un montón de cosas y ofrecer por su casa. Y después dice que traían dos machos cabríos. Uno se degollaba y esa sangre era la expiación por el pueblo. O sea, la sangre que derramaba era por las iniquidades del pueblo. Y al otro se le ponía las manos en la cabeza y se le confesaba los pecados. Eso era como una transferencia a los pecados del pueblo. Todo era un simbolismo para que nosotros veamos después lo que pasa en el Calvario. Todo era un simbolismo y esos pecados que eran confesados sobre la cabeza de Azazel. ¿Quién es Azazel? El otro macho cabrío. Eran dos machos cabríos. Uno era por Jehová, que era el que se degollaba, y al otro se le llamaba Azazel, que es el macho cabrío que cargaba los pecados del pueblo y lo enviaban al desierto, a un lugar inhabitado. Lo llevaba un hombre y ya Aarón había confesado los pecados del pueblo sobre ese macho cabrío. ¿Vale? ¿Simbolizando qué? Simbolizando el alejamiento que va a sufrir los pecados de la mente de Dios en un lugar inhabitado, donde nadie pudiera otra vez traerlos a la memoria ni recordarlos en ese año, porque ya se había hecho ¿qué? Expiación por ese pecado y habían conseguido un año más de contrato. Así todos los años era la vida de Israel en ese sacerdocio. Pero después la realidad, ellos mantenían el recuerdo de sus pecados. Simplemente que estamos hablando ¿qué? De una simbología. ¿Me estáis entendiendo? ¿O más o menos me seguís? Vale. Ese es el sacerdocio de Aarón y de los hijos de Aarón. Ellos tenían que estar siempre en el templo con vestiduras, recogiendo la sangre que traían los judíos durante los sacrificios anuales y semanales y diarios por los pecados del pueblo. Ellos recogían la sangre que el judío derramaba con ese animal que había traído, la presentaban delante de Dios, estaban continuamente. Ese era el servicio del sacerdocio en el Antiguo Testamento. Que a nosotros de alguna forma, si empezamos a hacer memoria y estamos un poquito, tenemos de alguna forma todos un poquito de residuo de ese tipo de sacerdocio. Cuando llega Cristo, que no es de la tribu de Leví, que nunca la Biblia habló de ningún descendiente de la tribu de Judá que iba a tener parte en eso, como hemos leído entonces en Hebreo, ¿vale? Sucede algo. ¿Qué es lo que sucede? Y es que cuando Jesús cumple 30 años, a todos los efectos es un rabino más que está enseñando la palabra de Dios, la Torá, en el norte de Israel, en Galilea, ¿vale? Pero llega su tiempo, él entiende que es su tiempo, se tiene que empezar ya
a presentar públicamente. ¿Qué hace él? Va a empezar su ministerio. ¿Dónde lo envía el Padre? Se va en busca de estos sacerdotes que practicaban sacrificio de animales y degollaban. ¿Qué hace él? Él va a buscar a un hombre que Dios había llamado un tiempo antes que él, que también es familia suya, que se llama Juan. ¿Y Juan está haciendo qué? Juan está bautizando a la gente para el perdón de los pecados que esta gente supuestamente estaban obteniendo en el servicio levítico. Juan aparece ahora en el desierto de Judea llamando a la gente al arrepentimiento y bautizándolos en agua. ¿Para qué? Para el perdón de los pecados. Vamos un momentito allí a Mateo capítulo 3. Voy despacito, si hoy somos pocos, gloria a Dios, porque si Mateo capítulo 3, si alguien se pierde o no entendemos cualquier cosa, ¿vale? Yo hay una cosa que no entiendo. Aunque tú has dicho que es el macho cabrío, pero dice que hará este sacrificio para Jehová y este por Jehová y el otro por Azazel. Es como si hablara de una persona, ¿no? Ahora, el nombre que la Biblia ya es Azazel. ¿Pero quién es? Azazel, muchos me quieren meter ahí al enemigo, al diablo. ¿Vale? Pero simplemente el nombre que mienta es Azazel. ¿Vale? Y al ser un macho cabrío, que es con el animal que se ha identificado Lucifer, ¿vale? Macho cabrío, capricornio y todas estas cosas, muchos piensan que eso tiene que ver con el diablo, pero no, es que lo que pasa es que el enemigo imita lo de Dios. El enemigo no tiene patente ninguna. Él todo lo que hace es imitar. ¿Por qué lo imita? Porque este Azazel, el papel representativo que tiene es sacar de la memoria de Dios, a manera de información y de libros y de escrituras, sacar de la memoria de Dios todos los pecados de la humanidad. Y se representa con ese macho cabrio que he llevado a un lugar inhabitado, donde nadie lo habita, y tiene cargado esos pecados ahí. ¿Vale? Vamos a ver un momentito una cosa. Vamos a Mateo capítulo 3. Mateo 3, 13. ¿Por qué? Porque tanto el macho cabrío que se sacrifica por los pecados del pueblo, como el otro que se envía lejos, llamado Azazel, los dos cogen referencia en cuanto al significado y cuerpo en la persona de Cristo. El ministerio de Cristo es tan amplio para recibir ese sacerdocio conforme al orden de Melquisedec, que todo lo que estaba escrito en el Antiguo Testamento testifica acerca de Cristo. O sea, estamos encontrando a Cristo en el Antiguo Testamento. Jesús les dijo a la gente de su tiempo: erráis ustedes mucho, porque ellos citaban Biblia, pero era como que estaban disparando como diciendo: ustedes no dais ni una. Le dijo: erráis mucho ustedes. Y le dijo: estudiad. Juan 5:39. Estudiad la Escritura. ¿Por qué dice? Porque a ustedes os parece que en ella está la vida eterna. Ellas dan testimonio de mí, le dijo. Cuando me encontréis a mí en la Escritura, entonces voy a sentir vida eterna en vosotros. Claro, hay que encontrarlo dentro del contexto. Esto quiere decir Cristo, esto quiere decir Cristo. Sí, no. Busca. Porque la vida eterna tú la encuentras cuando entiendes que Él es tu justicia. Ahí viene ese descanso. Cuando Dios te revela la justicia de Dios en Cristo y te la mete en el corazón, hay un efecto. Lo mismo que el que se toma un calmante para dolor. Dice que el efecto de la justicia será la paz. Y la labor de la justicia dice que será reposo, número 1, y seguridad eterna para siempre. Ya entonces no tenemos que estar trabajando para justificarnos, porque Cristo nos ha justificado. Ahora, mira aquí donde estamos en el capítulo 3 del libro de Mateo. ¿Estamos allí? Amén. 13. Dice: entonces Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán.
para ser bautizado por él. Mas Juan se le ponía diciendo: yo necesito ser bautizado por ti y tú vienes a mí. Pero Jesús le dijo: deja ahora, porque así conviene que cumplamos, ¿qué dice ahí? Toda justicia. Entonces le dejó. Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua. Y he aquí, los cielos abiertos fueron, y vio al Espíritu de Dios que descendía como palabra y venía sobre él. Y hubo una voz en los cielos que decía: este es mi Hijo amado, en él tengo complacencia. Capítulo 4, versículo 1 dice: entonces Jesús fue llevado por el Espíritu, ¿a dónde? Para ser tentado por el diablo. ¿Qué sucede? Juan el Bautista está como contradiciendo lo que Moisés había establecido en la Torá. No lo dice abiertamente, pero les está diciendo a la gente en el Jordán: arrepentíos de vuestros pecados y bautizados para el perdón de los pecados. Los seguidores tradicionales dicen: no puede ser. El pecado se expía derramando sangre de animales. ¿Entiendes? Es lo que estaba estableciendo la Torá. Juan el Bautista no está llamando a la gente a un derramamiento de sangre, que es lo que tradicionalmente no dejaron de hacer con Anás y con Caifás en el templo. Él se va al Jordán y empieza a decirle a la gente: esto es lo que hace falta, que se desmorone, arrepentimiento de corazón y obras de arrepentimiento. Entonces ven y bautízate. El pueblo empieza a escuchar la voz de Juan y empieza eso a llegarle, pero no quieren dejar la tradición de Aarón y sus hijos y la Torá de Moisés. Y entonces están ahora entre Pinto y Valdemoro, porque supuestamente Juan es uno que está desobedeciendo a Dios, que está contradiciendo las escrituras. Nosotros estamos aquí seguros que Dios está honrando a ese hombre, que la gente se está repitiendo que a su bautismo y a su ministerio está yendo gente que eran publicanos, gente que eran de la mafia, y se están arrepintiendo y se están entregando. Están yendo rameras y prostitutas y se están entregando y están cambiando sus corazones. Entonces hay un revolú en Israel, está pasando algo. ¿Qué está pasando? Dios está cambiando el orden sacerdotal, está sacando el orden sacerdotal establecido en Aarón y en su descendencia, porque dice que esto para nada aprovechó, nunca perfeccionó nada, y lo está haciendo un traslado. ¿A dónde lo va a trasladar? A Melquisedec, en la persona de Cristo. Y el encargado de hacer esa transición es Juan el Bautista. Cuando Jesús va a empezar su ministerio, si entre comillas es judío, y Dios lo ha llamado a ministrar, se tendrá que presentar delante de los dirigentes de la obra, de los que estaban allí puestos. Estaba Anás, estaba Caifás. No va en busca de ninguno de ellos. ¿A dónde dice que fue? Dice la Biblia. Entonces Jesús vino desde Galilea, que estaba en el norte porque Jesús vivía en Galilea. Dice que vino a Juan en el Jordán para ser bautizado por él. Está el Espíritu Santo cogiendo un cambio de rasante. Y el Hijo de Dios hecho carne, que había cumplido la Torá perfectamente, nunca se había salido del cumplimiento de la ley, está sometiéndose al ministerio de un hombre llamado Juan el Bautista, que está diciéndole a la gente: los pecados te van a ser perdonados cuando te arrepientes de corazón y te metas aquí en el agua. La gente no sabe todavía quién es Jesús. Es más, el mismo Juan no sabe ni siquiera quién es. Lo que pasa es que a Juan, cuando Dios lo envía, le da una consigna y le dice: el que tú veas que la paloma desciende sobre él, una paloma en forma corporal, desciende sobre él, ese es. Porque Juan dice: yo no le conocía, yo estaba predicando y yo no lo conocía, pero cuando vi que la paloma Claro, la paloma descendió, porque mucha gente cree que la paloma descendió luego. No, la paloma descendió antes. Y Juan ya sabe que es él, y cuando viene se le presenta. Entonces Juan, sabiendo ya que es él, el enviado de Dios, tiene esa revelación porque Dios le da una consigna. Dios no trabaja fuera, hermano, de consigna. O sea, tú no puedes estar en la obra de Dios o sirviendo al Señor diciendo: bueno, será, no será, estoy aquí en duda. No, es posible que eso esté en nosotros, pero cuando Dios te afina la visión, tú te mueves sobre terreno ya hecho.
Porque el Espíritu de Dios va delante de ti, al reino de terreno, y tú con claridad de que es Él trabajando. Cuando Juan ve que la paloma desciende sobre Jesús, ¿qué ocurre? Juan ya sabe que es Él. ¿Él quién? El que va a establecer un nuevo orden sacerdotal para toda la nación. Todo va a caer en Él. El templo va a ser Él. La sangre la va a derramar Él. La intercesión la va a hacer Él. ¿Y cómo va a ser que tanto grueso que estamos aquí, un montón de levitas, un montón de gente, vaya a recaer todo sobre Él? Eso es lo que Dios quiere enseñarnos. Claro, Él se le presenta. Y Juan, sabiendo quién es, le dice, ¿cómo tú vienes a mí? Si soy yo el que tengo que ir a ti. Y Él le dice, espérate un momento, conviene que cumplamos toda justicia. Es el día que el Padre ha designado y el momento ¿para qué? Para trasladar todo el sacerdocio a la persona de Cristo. ¿Qué sucede? Los que están allí viendo no se están dando cuenta de lo que realmente está pasando. Está viendo un cambio de sacerdocio. Y hubieron algunos que por el Espíritu les fue revelado. Pero otros no y se quedaron así. Entonces, ¿sabéis cómo hacía Juan el bautismo? Juan hacía el bautismo, las personas se ponían delante de él y las personas se sumergían en agua para arrepentimiento. Pero sobre este que el Padre señaló, Juan tiene que hacer lo que hacía Aarón. Tenía que poner sus manos sobre él y bautizarlo. ¿Por qué? Porque Aarón tenía que poner las manos sobre el macho cabrío y confesar sobre él todos los pecados de la nación. Por eso es que Juan dice, pero ¿esto cómo va a ser? Dice, así es que vamos a establecer legalmente la obra de Dios. O sea, la obra de Dios va a coger legalidad cuando tú me pongas tus manos, porque tú, Juan, tú eres descendiente sacerdotal de Zacarías, y Zacarías viene de la línea de Aarón. Ellos tenían el testigo del sacerdocio profético, porque Juan era profeta y sacerdote, mas sin embargo nunca estuvo en el templo ni ejerció allí. Dios lo llevó al desierto preparándolo para que cuando fuera a hacer el cambio de rasante, él es la última pieza, él es el último levita y el último profeta que iba a señalar al Mesías. Por eso dice que la ley y los profetas eran hasta Juan. Cuando Juan señala a Cristo y pone sus manos sobre él, son muy pocos los que se dan cuenta de lo que está pasando. ¿Qué está pasando? Lo que hacía Aarón todos los días de todos los años, el día de Yom Kippur, confesaba sus pecados sobre el pueblo. Del pueblo sobre el macho cabrío. Jesús le pone las manos y lo bautiza, y cuando Jesús se levanta, simbólicamente, ya lleva la carga del pecado de toda la humanidad. ¿Y hacia dónde se dirige? Hacia el mismo sitio que se dirigía ese Azazel, al desierto. Lo lleva el Espíritu al desierto. Como diciendo, tú vas a ser el que vas a hacer redención por todos los pecados, ¿no? Pues ahora se lo tienes que demostrar al que te vas a encontrar en el desierto. Que allí que dice, fue llevado al desierto para ser tentado por el diablo. ¿Estáis entendiendo? Amén. La responsabilidad que cogió Cristo y lo que él sabía ya que iba a pasar. Y está habiendo un cambio de rasante. También sucede que en los días de hoy, si Dios hace un cambio de rasante, muchos hermanos no se dan cuenta. Y si Dios levanta a un hombre por allí por una esquina y lo pone a predicar, o por otra esquina y lo pone a predicar, empiezan los tradicionalistas a decir, ¿quién ha levantado a ese hombre o quién ha levantado a ese hermano? ¿Cómo es eso? Sin consultar al Espíritu, que es el manijero, es el notario, es el capataz de toda la obra, ahora mismito. ¿Sí o no? ¿Cómo sabemos si Dios levanta a una persona? Por los frutos, por las señales, por lo que esté pasando ahí. Si lo que está pasando es de Dios, tendremos entonces que reconocer que es de Dios. Si lo que pasa no es de Dios y es todo lo contrario, pues bueno, otra movida más. Pero entonces,
¿Por qué nos agarramos tanto a la tradición supuestamente? No, la palabra es la palabra, sí, pero mira cómo Dios hizo aquí un cambio en la cara de ellos y no distinguieron quién era Aarón, no distinguieron quién era el cabrio, el muchacho, no distinguieron nada y simplemente Juan el Bautista está haciendo instrucciones de Dios, pero está cambiando que al plano físico al plano espiritual. Cuando Cristo se levanta, todos aquellos que Cristo empiezan a llamar, ¿vale? De toda raza, de toda nación, de toda lengua, empiezan a ser constituidos sacerdotes del nuevo orden que se va a establecer. Jesús empieza a darle un carácter nuevo al sacerdocio. ¿Por qué? Porque ahora cuando Jesús empieza a ejercer sacerdocio, no es igual que los levitas que están en el templo. Jesús se arrima a los leprosos y los toca. A Jesús vienen gente de fuera de Israel y los atiende. Jesús está mirando y ve las multitudes y está por dentro sintiendo compasión por las vidas. Y le está diciendo a los que tienen al lado, siento compasión por estas personas. ¿Por qué? Dice, porque son como ovejas que no tienen pastor. Ese sacerdocio, ese corazón no lo tenían los hijos de Aarón. Lo está estableciendo Jesús. Si tú eres llamado de Dios y vas a ejercer sacerdocio, eres un discípulo, tienes el Espíritu Santo, tú tienes que empezar a entender el mover del Espíritu. ¿Por qué os comparto todo? Y vamos a retroceder. ¿Tenemos nosotros verdaderamente un sacerdocio según el orden de Aarón? Perdón, según el orden de Melquisedec o según el orden de Aarón. ¿Sentimos nosotros compasión por las almas perdidas? ¿Estamos nosotros verdaderamente involucrados en la obra de Dios con un corazón compasivo, lleno de piedad, lleno de misericordia, siendo longánime, paciente, mostrándose los frutos del Espíritu? ¿O estamos yendo a lo nuestro? Esa es la pregunta hoy. ¿Qué sacerdocio yo estoy ejerciendo? El sacerdocio que yo ejerza, entonces ya sé de quién lo he recibido. Conforme al sacerdocio que yo ejerzo, sé ya quién me lo ha dado. ¿Entendéis? No hace falta ser muy docto. Es bien sencillo. Es bien sencillo. Lucas, capítulo 10, versículo 32. ¿Lucas qué? Lucas 10. Vamos a leer desde el 25, ¿vale? Lucas 10, 25. Dice, he aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo, voy a parar, ¿sabéis lo que es un intérprete de la ley? Es una persona que le da el significado a las escrituras y las interpreta. Y está viendo a Jesús comportarse y entonces, como no le cuadra mucho con la interpretación que él tiene acerca de la Torá, le hace una pregunta. ¿Entendéis? Y le dice, y mira la pregunta, mira la pregunta, dice, para probarlo. O sea, están probando a Jesús, ¿sabes? Y le dice, maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Supuestamente él debería saberlo porque era un intérprete de la ley. Y le dijo, ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lee? Y aquel respondiendo dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas, y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Y le dijo, bien has dicho, haz esto y vivirás. O sea, cumple la Torá. Pero él, queriendo justificarse a sí mismo, ¿veis cuál es el sentimiento siempre del religioso que no ejerce un sacerdocio genuino con el corazón de Dios? Justificarse a sí mismo. Ahí está. Quedar el bien delante de su propia conciencia. Porque delante de Dios no está bien. Pero dice, pero él queriendo justificarse a sí mismo, entonces hace la pregunta y entonces ahora sí que le cae encima. Dice, y le dijo a Jesús, ¿y quién es mi prójimo?
Y Jesús le respondió: un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole, se fueron dejándole medio muerto. Y aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo. Asimismo un levita, llegando cerca de aquel lugar, viéndole pasó de largo. ¿Quién dice el segundo que fue? El primero fue... Sacerdote. Ajá. ¿Y el segundo? Un levita. Un sacerdote, viendo la necesidad, pero pasa de largo. Y son gente que están puestos ahí, ¿eh? Y son gente que están conforme a la tradición y la regla y la palabra, están ahí, ¿eh? Pero ven la necesidad y pasan de largo. Y viene un levita, que un levita era uno que estaba también sirviendo a Dios en el templo. Los levitas eran los hijos de Aarón, aunque unos eran sacerdotes y otros levitas. La tribu de Leví, ¿vale? Que tenía 3 ramas: Gersón, Coat y Aarón, en este caso, los hijos de Aarón. Los hijos de Aarón eran el sacerdocio. Los demás eran levitas con todo lo que es el utensilio y el mobiliario del templo. Pues ni uno ni otro vio la necesidad de aquel hombre. Y dice la Biblia: aconteció que descendiendo por aquel camino, versículo 31, vino un sacerdote y viéndole pasó de largo. Asimismo un levita, llegando cerca de aquel lugar, viéndole pasó de largo. Pero un samaritano, precisamente tenía que ser un samaritano, que era los que ellos tanto odiaban, que decían que no eran del pueblo de Dios, que decían que tenían las escrituras pero que las vivían a su manera, que no eran puros, que no eran santos, que no andaban en santidad. Bueno, un samaritano que iba de camino, vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia. Y acercándose vendó su herida, echándole aceite y vino y poniéndole en su cabalgadura. Y lo llevó al mesón y cuidó de él. Y al otro día, al partir, sacó 2 denarios y los dio al mesonero. Y le dijo: cuídamele, y todo lo que gastes de más, yo te lo pagaré cuando regrese. ¿Quién pues de estos 3 te parece que fue el prójimo de aquel que cayó en manos de ladrones? Él le dijo: el que usó de misericordia con él. Entonces Jesús le dijo: ve y haz tú lo mismo. La santidad no está establecida en la ropa como la tenían los hijos de Aarón, que tenían que vestir de lino y con ornamentos. No está establecida en un lugar porque ellos tenían que ir al templo de ladrillo a ejercer. No está establecida en una condición específica. El sacerdocio de Cristo está establecido en una condición que nosotros tenemos y hemos heredado. Y es el corazón de Cristo. Un corazón compasivo y lleno de misericordia. Si vamos a servir a Dios y sabemos el sufrimiento que las almas tienen en manos de ese ladrón y de esos ladrones de los demonios, entonces no podemos vivir impasivos a eso. ¿Sabéis por qué estas personas pasaron de largo? No es porque verdaderamente pasaran del tema. No. ¿O veis por qué? Porque cuando la religiosidad ya te abraza el corazón como la hiedra y te la arropa, ¿vale? Tú tienes delante de ti la necesidad, pero tú no la ves. Tú estás ensimismado en tu círculo de vida. Y estás acostumbrado a ver la necesidad en otros, pero el corazón no te responde. Eso hace la religiosidad. Y te quedas vestido de hombre de Dios por fuera, y de mujer de Dios, y de hijo de Dios, y de hermano, y de todo lo que tú quieras, pero el corazón ya no se te mueve hacia la necesidad. No hay un sacerdocio dado por Dios. Mira a ver quién te dio el sacerdocio, o mira a ver de dónde te ha venido a ti esto. Porque la religiosidad es como una levadura que todo lo que toca lo mata. Le saca la vida. Y te deja como los animales cuando los disecan, que por fuera parece que están vivos, y por dentro están llenos de paja y de papel de pescado fritar. De periódico. Aspecto de vida, pero muerto. Esta gente vio la necesidad, pero no pasó de algo. ¿Por qué? Porque no vio. Mira, nosotros no lo vemos con los ojos de carne. Pero en el espíritu, la gente está sufriendo en manos de los demonios con enfermedades. Enfermedades de la mente y enfermedades del cuerpo.
está sufriendo en manos de los políticos. Está sufriendo a manos de los médicos. Está sufriendo a manos de un montón de entidades que en un orden son espirituales y en otro ya son abiertamente, que se demuestra que están ahí. ¿Y la iglesia para dónde está mirando? ¿Y qué sacerdocio estamos ejerciendo? ¿Sabéis cómo estamos? Como los que estaban allí con Juan el Bautista el día que apareció Jesús. Vino la paloma, se posó Juan el Bautista, le dijo, ¿cómo va a ser? Tú eres este, le puso las manos a Jesús y ellos se quedaron como que había entrado un pecado más y se había ido. Ahí. Eso se le llama embabia. Así está la iglesia. El Espíritu de Dios trabajando en tu cara, haciendo cambios de rasante, cambiando las cosas en su sentido de este sacerdocio caduca, entra en vigor haciendo un montón de cosas. Y la gente diciendo, bueno, ¿dónde está el Señor? La tibieza de la última iglesia es terrible. La iglesia de la Odisea, que es la iglesia séptima, Jesús le dice, tú no es que seas frío y caliente, te gustan las dos cosas, no, al revés. Es que tú ni eres frío ni eres caliente. Eres tibio. Y ese es el comportamiento de una iglesia tibia. Es exactamente ese. El comportamiento del levita y del sacerdote. Y uno que no entiende tanto de Torá, y uno que eran mestizos, porque ustedes saben que los judíos con los samaritanos tenían una guerra porque los judíos son la gente que ocuparon las tierras de Israel cuando los judíos estuvieron castigados 70 años en Babilonia y Nabucodonosor mandó allí unos sacerdotes que enseñaran la ley al pueblo, pero de las naciones circunvecinas que ocuparon esas tierras vacías. Entonces se metieron, todo lo que nosotros podemos conocer como los palestinos, se metieron allí y ellos tenían conocimiento del Dios de Israel porque se les había enseñado la Torá, mas sin embargo muchos habían seguido con sus tradiciones. Levantaron allí un templo, Jeroboam levantó un templo en el monte Gerizim, en Samaria, para competir con el en Betel, para competir con el de Jerusalén. Acordaros de la conversación que tuvo Jesús con la samaritana. Dijo, nuestros padres dicen que hay que adorar en este monte, los de ustedes. Y Jesús le dijo, bueno, tú no sabes dónde viene la salvación, pero tranquila. Va a venir el momento que es que no es ni en este monte ni en aquel. ¿Por qué? Digo, porque los que adoren al Padre, en espíritu y en verdad le van a adorar. Porque el Padre tales adoradores busca. Le dijo, ¿entendéis eso? Entonces, ¿qué sacerdocio nosotros estamos ejerciendo? ¿Vamos a prohibirle al Espíritu de Dios que empiece a rehacer toda la obra? Si se nos ha dado un sacerdocio que no tiene nada que ver con sangre, dice que la descendencia era así, de padres a hijos. Nosotros el Señor nos ha metido un nuevo linaje que no conoce de nada de esto. Sigue siendo soberano, no quebranta su justicia, sigue siendo Dios y punto. Amén. Pero ¿por qué va a hacer Dios esas cosas? Porque la necesidad está ahí y nadie se está moviendo en virtud de ella. Y hay que reaccionar. Eso es lo que el Espíritu de Dios va a hacer en esta hora. Y yo tenía apuntado varias cosas, pero bueno, ya el tiempo avanzado, yo tampoco quiero que aburrirlo. Yo simplemente que se quede con ese mendrugo. ¿Quién oficializó a Cristo como ministro? Juan el Bautista. ¿Quién lo oficializó como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo? Juan el Bautista. ¿Quién declaró a Cristo y le dijo, tú eres el hombre, yo pongo mis manos sobre ti? Juan el Bautista. Y Juan el Bautista, para los dirigentes de Israel, era un loco que se había levantado por Judea hablando cosas fuertes. Un hombre con una vestidura tipo Elías, con piel de camello, con cinto raro, comiendo langosta, miel silvestre. Sí, pero dice la Biblia, pero Dios estaba con él. Aleluya. Y Dios lo llamó. Y en el capítulo 3 del Lucas, cuando tú empiezas a leer, dice, mira, siendo Anás y Caifás sumos sacerdotes, ahí estaban. Compuestos con cargos, sumos sacerdotes, siendo ellos sumos sacerdotes. Siendo Poncio Pilato gobernador de Judea. Oh, el procurador Poncio Pilato. Su hermano Felipe estaba en Abilinia. El otro que era Herodes estaba en la otra parte. Dice el escritor de Lucas. Y siendo esto, y el otro era esto, y el otro era esto, dice, pero vino palabra de Jehová a Juan que estaba en el desierto. Aleluya. Dios le habló a un hombre que estaba solo en el desierto. ¿Qué pasa? Buscando su voluntad, buscando su rostro, buscando la verdad. Y cuando viene palabra de Dios a ese hombre y ese hombre empieza a predicar la palabra de Dios, el pueblo llano y sencillo, que no tiene tanta religiosidad, que se deja de llevar por lo que está sintiendo aquí, viene, se arrepiente, va a su bautismo y sus vidas empiezan a cambiar.
Pero los religiosos que ya se han metido la religiosidad dentro, que están acostumbrados a la necesidad y no funcionan, empiezan a criticar a Juan el Bautista y a su ministerio. Y cuando viene Cristo le dice, mira, voy a decir una cosa. Vino Juan en palabra de justicia, predicando un mensaje de arrepentimiento y ustedes no le creéis. Pues claro, ustedes están ahí arriba y erais los mandamases de la obra, me parece muy bien. Pero voy a decir una cosa. Gente que ustedes nunca le habíais podido cambiar corazón, los publicanos en la ramera. Le empezaron a seguir, sus vidas cambiaron. Y ustedes tampoco os arrepentisteis cuando visteis eso, le dijo. Ese es Cristo diciéndole a ellos eso. Le dijo, pues dice una cosa, ahora, que sepáis una cosa. Toda esta gente van delante de ustedes al reino de los cielos. ¿Por qué? Porque así es lo de Dios. Se han movido en pos de la misericordia y de la necesidad. Sí, esta gente tiene la patente ahora. Le quitó el testigo, le quitó el copyright y se los puso a ellos. ¿Veis cómo trabaja Dios? ¿Veis cómo al final no vale no vale nada la doctrina, el seminario, el esto, la capacidad? Para allá, para acá. ¿Qué estamos haciendo? ¿Escuchando la voz de Dios? No, no vale la obra. La voz del Espíritu. La unción. Esta gente derramaban aceite, sobre los hijos de Aarón derramaban aceite. Aarón y sus hijos tenían un aceite que no lo podía usar nadie en Israel. Una colonia, o de toilette, el aceite de la unción. Y nadie lo podía usar. Cuando pasaban ellos por allí, como eran los únicos que se la podían echar, todo el mundo sabía que había pasado por allí Aarón o uno de sus hijos. Pero la Biblia dice, ustedes tenéis la unción, no darán la unción del Santo. Amén. ¿Cómo la gente sabe que ha pasado por allí un hijo de Dios? ¿Por el perfume literal? ¿Porque huele a Máximo Dutti? Porque tiene un corazón compasivo y misericordioso. Y no desecha. Y no es exclusivista, es inclusivista. Y siempre quiere la restauración. Y siempre está buscando el tirar para adelante. Y nunca, jamás y nunca está en su mente el desechar a nadie. Es el que tiene ese olor. Que está peleando con la vida hasta el final. Que irá a buscar una oveja hasta donde haya que buscarla, como si tiene que abandonar la 29, nos metemos en medio de un desierto, porque ahí hay una que es de Dios y hay que ir a buscarla. Ese es el aroma que se ve muy poco los días de hoy. Ese aroma no se ve. Dios está extrañando ese aroma. Lo extraña. Dios extraña ese aroma, porque eso huele bien en el cielo. Cuando nos arrodillamos y empezamos a clamarle a Dios por las necesidades de mi hermano y de mi hermana, por la pena que está pasando, por la prueba que está pasando, y yo lo siento dentro de mí. Lo siento como si fuera mi hermano. Yo he tenido que escuchar, hermano, gente que me diga a mí, que son pastores, y que me diga a mí, hermano, yo sé que tú tienes una necesidad muy grande, pero mi dolor de muela es más fuerte que tu problema. Un pastor. Y yo digo, esa no es la opción de Cristo. Es la verdad, hermano, es la verdad. A mí no me interesa tu verdad, a mí me interesa la verdad bíblica. Porque si esa es la verdad que yo vivo, yo estoy como ministro, yo por camino cierro la unido todo, y como me decía mi madre, me tomo una pastilla y digo que estoy malo. Le digo a mi mujer, dile a todo el mundo que estoy malo, que no lo llame nadie. Porque para dañar la obra de Dios y para darle un carácter que Dios no, que ese perfil no lo tiene Dios, para eso que sea lo último que yo haga. Yo siempre le he dicho al Señor, si yo me tengo que equivocar, que me equivoque con los míos, con mi mujer, con el trabajo, que forme el escándalo más grande, pero que nunca dañe tu obra, ni tu imagen, ni el llamado, que nunca dañe la iglesia. Yo me daño en una esquina y me estrello yo solo, pero lo tuyo es santo, Señor. Y al final, ¿qué va a pasar? Que Dios tiene que reestructurar la obra. Y los que tienen menos pinta de ser, os voy a decir una cosa, eso al final van a ser. Cuando la gente vio a María, la hermana de Lázaro, que muchos dicen que era una de las prostitutas del tiempo, bueno, quebrar un bote de nardo puro que le costó un dineral, porque todos los que hemos estudiado la palabra de Dios lo rompió y se lo echó al maestro por los cabellos. Todo el mundo criticándola. Cuando la gente vea eso, es lo que María, una mujer que venía Jesús a su casa y dice que soltaba todo, ¿vale?
Los progresistas de hoy me dirán, ¿tú por qué dices que ha soltado la fregona y la escoba? Bueno, en aquel tiempo cada vez que lo va a soltar una mujer, pero se tiraba los pies del maestro. Y dice, y oía su palabra. ¿Quién le reveló a María que a Jesús lo iban a crucificar? El Espíritu Santo. Porque era una mujer que oía la voz del Espíritu. ¿Sabe qué es lo que hizo? Quebrantó algo que con tanto sacrificio había juntado, un bote de nardo puro, eso no lo tenía cualquiera en aquel tiempo, y se lo echó por la cabeza al maestro. Y todo el mundo criticando a Jesús dijo, déjala porque buena obra está hecha. ¿Por qué? Dice, para la sepultura que hemos ido. Una mujer con revelación de Dios. ¿Quién es Cristo? Una mujer que había sido alcanzada por Cristo en la misericordia que Cristo le ofreció. Una seguidora fiel que conocía bien el ministerio de Cristo. Pero hoy no. No tenemos los detractores de la obra sin visión. Nosotros hemos recibido un sacerdocio santo en Cristo. No necesitamos vestiduras. No necesitamos un templo. Pero hacia dónde nos proyectamos? Hacia el sufrimiento de la persona. Hacia la condición en la que las personas están. Ahí vamos a obrar. Ese es el blanco. A alcanzar a las vidas para Cristo. Amén. Y si el otro las tiene agarradas, entonces nos prepararemos bien, nos pondremos el traje de guerra, nos iremos a ayunar y a vigilar lo que Dios quiera. Para decirle a ese sucio, quita tus manos de ahí, te atamos en el nombre de Jesús, fuera, suelta salva. Amén. Y lo que nos quede, lo tenemos que hacer en este orden. No es Aarón, es Cristo. Aarón nada perfeccionó. Nada. Hay una nueva ley. Habiendo cambio de sacerdocio y cambio de ley. Estamos bajo la ley de vida en Cristo. Amén. La ley de vida en Cristo. Por lo tanto, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Hay que llevar a la vida, a la gente, a que se agarre de la ley de vida en Cristo y se olviden de todas las leyes religiosas que hay. Incluso de la nueva ley sanitaria que está saliendo, de la religión del COVID y de los covidianos. Que los sacerdotes del COVID salen ahora continuamente por el telediario porque ya no hablan las noticias como tienen que hablarlas, sino que es una predicación continua de contaminación y de cuidarse, y hay que llevar esas vidas a los pies de Cristo para que sepan que Cristo los libra del virus y de la sentencia que hay sobre su alma. Y seguir manteniendo vivo el ministerio y el sacerdocio. Amén. Amén. Vamos a hacer una oración. Padre, te damos gracias en esta bendita hora, Señor. Gracias, Señor. Gracias por tu amor y misericordia. Gracias por cada mano aquí presente, Señor. Hermano Andrea, hermano Juan, Dios mío, hermano Antonio, hermana Rosa, Dios mío, hermano Jesús, su esposa, los hermanos que en otra parte están haciendo tu voluntad. Y te ruego que tú nos bendiga de una forma especial. Unta colirio sobre nuestros ojos, Señor. Ayúdanos a comprar oro refinado en fuego, Dios mío, en este tiempo, para tener vestiduras blancas y verdaderamente hacer tu obra, Padre. No permita que el engaño se apodere de nosotros, Dios mío. Queremos servirte el resto de nuestros días, Padre, con todo nuestro corazón, Señor. Saca para afuera la unción del Santo que está en cada uno de nosotros, Dios mío, para que este mundo huela, Dios mío, y pueda ver, Dios mío, las obras del Espíritu Santo en tu iglesia. Y podamos verdaderamente venir, Señor, a proyectar a Cristo, Dios. Te damos gracias, Señor, y en ti esperamos. En el nombre de Jesús. Amén.